Para la siguiente conferencia tendremos el honor de tener al doctor Pedro Valle con su tema Errores comunes en una polipectomía y cómo evitarlos. Buenas tardes a todos. Ante de todo, agradecer a los organizadores del evento y me van a disculpar porque fue que tuve que venir del aeropuerto directo a la actividad. Vamos a comenzar sobre un tema bastante interesante y es los errores comunes en una polipectomía y nosotros vamos a decir cómo lo podemos evitar. Tenemos 4T de lo que es la especificación de una victoria en una colonoscopía, en una polipectomía. Tenemos time, team, tools y technique skill. Si nosotros nos fallamos en la preparación, nos estamos preparando para fallar. Y eso es lo que yo quiero presentarle a ustedes. En los errores más comunes que nosotros tenemos en la realización de una colonoscopia, en una polipectomía, tenemos no detectar el pólipo. Segundo, no conocer el paciente, no tener el equipo adecuado, no saber la característica del pólipo y no estar bien entrenado. Y le voy a desglosar cada uno de estos puntos. Primero, no detectar el pólipo. Cuando hablamos de no detectar el pólipo, hablamos de una baja tasa de detección de adenomas. Y sabemos que el mayor error que podemos cometer nosotros los endoscopistas es no detectar un pólipo. Esto más la disminución de la tasa de adenoma se convierte en un incremento importante en el cáncer de intervalo. La tasa de detección de adenoma generalmente debe ser mayor de un 25%. Si es en hombre, tenemos un 30% y si en mujeres tenemos un 20%. Esto es solamente para el cribado de colon. Pero si estamos hablando en un paciente que tiene sangre oculta positiva, nuestra tasa de detección de adenoma tiene que ser mayor de 40%. Pero entonces, ¿cómo vamos a mejorar la tasa de adenoma? Tenemos que revisar el proceso que vamos a realizar, énfasis en la educación, y es lo que hacemos con este tipo de actividad, educación médica continuada, equipamiento y tecnología. Aquí voy a hacer un stop. Un stop, ¿por qué? Porque gracias a la tecnología que contamos hoy en día, nosotros podemos mejorar la detección de la tasa de adenoma. ¿Y por qué? Porque tenemos NBI, que es de Olympus, BLI, LCI y FAIS, que eso la distribuye o está en los equipos de Fuji, y iScan, que está en el equipo de Pentas. ¿Qué va a pasar esto? Tenemos dos formas de trabajo diferentes. Primero, las primeras van a hacer con un rango específico de luz, con un filtro óptico. Y la segunda va a ser a través de un software. Pero al final vamos a tener la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Aumentar el contraste y eso va a permitir tener una mejor visualización del patrón mucoso y una mejor visualización del patrón vascular, que a la larga va a traer dos funciones principales. Primero, aumentar nuestra tasa de detección y segundo, la clasificación de las lesiones, porque dependiendo de la clasificación es la técnica que nosotros vamos a realizar para la resección de la lesión. Cuando hablamos de cromoendoscopía, ¿de dónde sale la cromoendoscopía? Los diferentes estudios muestran que la endoscopía con luz blanca tiene una omisión de lesiones neoplásicas de hasta un 6%. Y cuando hablamos de omisión de adenoma, hasta un 25%. Esto motivó a la realización de los colorantes vitales. Pero hay una diferencia entre los colorantes vitales y la cromoendoscopía digital. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La cromoendoscopía con colorantes vitales, lo primero es que no se recomienda en todos los estudios de colonoscopía. Y segundo, hay un aumento significativo en el tiempo del procedimiento. Y este aumento en el tiempo del procedimiento significa más riesgo para el paciente. A cambio, la cromoendoscopía virtual es de uso rutinario. La utilizamos solamente oprimiendo un botón. Podemos cambiar de luz
es perfectamente reversible, es rápida, limpia y no tiene ningún efecto secundario y no alarga el procedimiento. Esto es un dato importante y es que se calcula que el 50 al 75% de los cánceres colorectales de intervalo son el resultado de lesiones pasadas por alto o recesiones incompletas y que el 30% se deben a lesiones que crecen rápidamente. Si ustedes se fijan en esta imagen, nosotros podemos observar con luz, con LSI, solamente una pequeña elevación a nivel de ese pliegue, pero cuando usamos magnificación en esa imagen, más BLI, podemos ver ya que hay un cambio en el patrón y una delimitación perfecta de la lesión. Eso era un pólipo, un adenoma cerrado. Esto es una lesión plana. Esto es otro ejemplo. Es una lesión plana donde nosotros observamos alteración de ese pliegue que se observa, pero cuando usamos la modalidad BLI, nosotros podemos observar que hay una demarcación y un cambio en el patrón tubular diferente de la mucosa circundante. Fíjense aquí, como en esta imagen, podemos notar una diferencia clara. Aquí procedemos a la infiltración y luego a la resección. Este es otro ejemplo de la diferencia de una luz blanca con BLI. Aquí nosotros tenemos una lesión difícilmente visualizada, pero cuando usamos magnificación podemos ver ya el patrón glandular, fíjense aquí, y también podemos ver perfectamente los bordes y esto nos permite tener una polipectomía limpia, sin datos de resección, sin datos de que quede pólipo en la mucosa. Este otro ejemplo de la luz blanca, podemos observar este pólipo y a medida que podemos cambiar utilizando un botón, vamos a ver la magnificación y el cambio estructural que nosotros podemos observar de luz blanca LSI a BLI. Pero no solamente nosotros tenemos que tener los equipos a mano, sino también que nosotros tenemos que buscar los pólipos. Y aquí me voy a centrar en los pólipos cerrados. ¿Por qué? Porque sabemos que los pólipos cerrados tienen una vía completamente diferente a los pólipos claros, como es adenoma, tubular velloso, velloso y displasia. Estos pólipos cerrados pueden pasar rápidamente y ser bastante agresivos. Entonces, independientemente si tenemos magnificación o cromendoscopía, tenemos que buscar los signos que nos pueden decir que estamos frente a un pólipo cerrado. ¿Como cuáles son? La capa de moco, como se pueden ver en esta imagen, alteración del contorno de la mucosa, como estamos viendo aquí, los dendritos, las burbujas, como estamos viendo aquí en esta lesión, y interrupción del patrón vascular. Si nosotros tenemos toda esta característica, vamos a tener una sensibilidad de un 89%, una especificidad de un 96% y una precisión diagnóstica para los pólipos cerrados de un 93%. Otro elemento que aumenta la detección o la tasa de detección de adenoma es la limpieza de colon. Fernando Contreras lo comentó en la conferencia anterior. ¿Y por qué? Porque la mala preparación va a dificultar la habilidad del procedimiento, va a ser un examen incompleto, aumenta el riesgo del procedimiento porque alarga el tiempo del procedimiento y por tal más anestesia, puede cancelar el procedimiento y todo eso se traduce a una baja tasa de detección y aumento de los cánceres de intervalo en el paciente. Cuando hablamos de preparación, ya se está hablando a partir del 2012 de cuál es la mejor preparación, si es una sola dosis o dosis dividida. Y tenemos diferentes metaanálisis que hablan sobre la efectividad de la división de la preparación por encima de la preparación única. Otro error frecuente que nosotros podemos tener es no conocer el paciente. Cuando estamos frente a un paciente que le vamos a realizar una polipectomía, nosotros tenemos que analizar si realmente este paciente se ajusta al examen que vamos a hacer, el tiempo de duración y tenemos que tener un buen equipo de anestesia detrás de nosotros. También vamos a evaluar la comorbilidad del paciente, si es diabético, si tiene alguna enfermedad cardiopulmonar, si está tomando esteroides y hoy frecuentemente el uso de anticoagulante. Si se ha realizado algún estudio previo o el estudio que se hizo anterior
tuvo algún tipo de complicaciones, y si ese paciente tiene hallazgos relevantes, como se mencionó en conferencias anteriores, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen historia de cirugía abdominal o abdominopélvica, la colonoscopia se torna un poco más difícil por las adherencias. Otro error común y muy importante que nosotros tenemos que tener en mente es no estar equipado. Ya hoy en día, toda unidad de endoscopía tiene que contar con agujas para inyectar, ya que la elevación de las lesiones se usa rutinariamente. Debemos de tener un CAP, no solamente el CAP para magnificación, sino también CAP para la resección, ASA de diferente generador de electrocauterio, CO2, que ya también es un punto importante donde todos los procedimientos terapéuticos deben de ser realizados con CO2 para evitar barotrauma. También tenemos que tener terapias térmicas, PINSAX, argón, electrocauterio, Coap-Grasper, y los clip, ya estos son de dos variedades, throws de scope, que son los que usamos usualmente en Boston, también lo tiene Olympus y otras casas, y el Ovesco, que va encima del equipo. No solamente es tener las herramientas, sino también saberla usar y conocer. Algo muy importante que se nos pasa se nos pasa desapercibido y tenemos que tener esas variables son el tubo de endoscopía. Sí, si vamos a hacer un procedimiento terapéutico, yo tengo que saber si mi canal de trabajo es un canal de trabajo de 3.2 o es un canal de trabajo de 3.8, porque así mismo me permite utilizar instrumentos terapéuticos. Tengo que saber también si mi angulación de la punta distal es de 180 up y down. ¿Por qué? Porque si voy a hacer una retroflexión en colon derecho, esto también es importante para evitar complicaciones y perforaciones. El ángulo de derecha a izquierda y también el canal de insección. ¿Por qué? Porque si tengo una estenosis y no sé cuál es el diámetro distal del equipo, puedo perforar al paciente. Esto es muy importante, pero ya hoy en día las diferentes unidades de electrocauterio tienen ya su protocolo. Solamente nosotros tenemos que colocar el procedimiento que vamos a hacer y el área que vamos a trabajar. Pero si no lo tenemos de las que son nuevas, tenemos que saber qué efecto, qué endocup, nosotros trabajamos con Herbert. Si vamos a usar endocup, qué efecto es 1, 2, 3, 4, dependiendo si es colon derecho o colon izquierdo, y qué tipo de coagulación y qué efecto también nosotros vamos a usar. Pero como le digo, ya estos equipos nuevos, solamente tenemos que introducir el procedimiento y en qué zona nosotros vamos a trabajar y ellos tienen eso preestablecido. Otro error común es no saber la caracterización de los pólipos. Y no solamente la caracterización para nosotros hacer una buena descripción, sino que ustedes se van a dar cuenta, como les voy a presentar, que gracias a la caracterización nosotros vamos a saber primero qué procedimiento terapéutico vamos a usar. Segundo, si realmente debo o no quitar ese pólipo o lo debo mandar a cirugía. Cuando estamos frente a un pólipo, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿es apropiada la resección endoscópica para este pólipo? Sí o no, si se ha trabajado anteriormente, si tiene cicatrices o tiene datos de malignidad. ¿Son suficientes mis habilidades a la hora de yo hacer esta polipectomía? Pero no solamente para yo hacer la polipectomía, sino también para yo resolver cualquier complicación que se pueda presentar con ese paciente. Si voy a abordar ya el pólipo y voy a hacer la resección, tengo que preguntarme también qué técnica voy a usar. ¿Voy a hacer una técnica piecemeal o voy a hacer una resección completa en bloque de ese pólipo? ¿O ese pólipo necesita un ESD o tiene que ir a cirugía? Esa es la característica o la importancia de uno hacer una buena descripción de la lesión que uno quiere extirpar. Pero no solamente eso. Nosotros nos tenemos que preguntar si nosotros necesitamos alguna información adicional antes de hacer la polipectomía. ¿Cómo qué? Hacerle un ultrasonido a la lesión para saber si tenemos afectación de la capa muscular o necesitamos algún estudio de imagen como tomografía o algún marcador tumoral.
Tenemos varios tipos de categoría de definiciones o clasificaciones de los pólipos. Yo no voy a entrar en esto. Lo único que les voy a comentar es que tenemos una clasificación que la NICE, esta no utiliza zoom, es decir, que lo podemos hacer solamente con la cromoendoscopía digital o NBI. Y aquí nosotros podemos caracterizar lo que es un tipo 1, un pólipo hiperplásico de un adenoma, pero lo más importante es un tipo 3, donde nosotros tenemos que tener la seguridad de que dependiendo de cómo vemos este pólipo, puede haber o no infiltración de las capas profundas y puede haber una perforación con este paciente. Esta clasificación sí utiliza zoom y es una clasificación donde nos va a dar más caracterización, donde ya en un tipo 2B es muy posible que tenemos una displasia de alto grado y una infiltración de las capas profundas. En esta clasificación, lo más importante es observar, fíjense cómo de una clasificación de París 202A de tipo granular, vamos a tener bajo riesgo de posibilidades de infiltración hasta irnos a una 02A más 1S de aspecto no granular, donde vamos a tener alta tasa de complicaciones si decidimos enfrentar a ese paciente con una polipectomía o con una resección endoscópica. Otro dato importante, que fue lo que le comenté ahorita, no solamente es dejar pasar un pólipo, sino también hacer una extirpación completamente completa. Tenemos diferentes estudios que hablan que la erradicación incompleta es una de las causas más frecuentes de cáncer de intervalo y más en pólipos cerrados que en pólipos adenoma tubular. En el estudio CARE en el 2013 se presentó que en los pólipos cerrados tenían una tasa de erradicación incompleta de un 31% frente a un 7% de los pólipos adenomas convencionales. Aquí, si se fijan, hicimos una resección endoscópica y cuando revisamos los bordes, encontramos que yo dejé 2 islas en cada extremo y lo que hicimos fue procederlo ya con asa fría a sacar esa muestra y luego cauterizar los bordes, ya sea con argón o con bipolar. Otro error más frecuente es no estar preparado. No estar preparado no solamente para realizar la polipectomía, sino también para nosotros enfrentar aquellas complicaciones en un proceso terapéutico. Ya que tenemos todo a mano, clip, tenemos prótesis, tenemos todo, tenemos que mantener la calma en caso de que tener algún sangrado o alguna perforación. Tenemos que, a mayor tamaño de los pólipos, mayor la posibilidad de sangrado. Y esto se debe a que generalmente en el pedículo estos pólipos tienen un vaso de gran calibre. Estos son 2 estudios donde se habla de la relación costo-efectivo de la colocación de clip preventivo en pacientes que se le hacen la polipectomía. Pero yo entiendo y la experiencia habla de que cada paciente debe ser individualizado. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos frente a un paciente, por ejemplo, aquellos pacientes que por situaciones religiosas no aceptan transfusiones o pacientes que son del interior, de zonas muy lejanas de donde estamos trabajando, tienen que tomar un autobús o son de escasos recursos y tienen que desplazarse muy lejos de centros hospitalarios. Esos pacientes se benefician de la colocación de un clip porque si presentan una complicación, las cosas se pueden poner, como decimos en Santo Domingo, bastante feas. Esto es una resección donde no solamente se hizo la resección del colon derecho, en el lado derecho, se cauterizó los bordes y se procede a la colocación de clip. Y realmente, luego que uno hace una polipectomía, colocar unos clips y dejarlo así, uno pasa un fin de semana bastante tranquilo. Estos son otros instrumentos que no son tan frecuentes, pero son importantes tenerlos hoy en día, que son los coax graph, que con esto nosotros podemos cauterizar los vasos en áreas de sangrado. Un predictor importante cuando hacemos una polipectomía es el no lifting. Esto nos va a decir si realmente podemos extirpar la lesión y es porque si no hay un buen abón, una elevación completa, quiere decir que existe alta posibilidad de procesos infiltrativos de la capa más profunda. Y cuando hacemos la polipectomía, no solamente tenemos que ver la base
de la resección, sino también tenemos que ver la base del espécimen y ver si tenemos el target, el síndrome del target, donde nos va a decir que cuando vemos este signo, quiere decir que perforamos, pero eso no trae ningún problema. Si el paciente, si estamos utilizando argón, simple y sencillamente es proceder a colocar los clips, y si en ese momento no estamos, perdón, si estamos usando CO2, solamente es colocar los clips, y si no estamos usando CO2 y estamos usando aire, simple y sencillamente se pone el paciente boca arriba y se libera la cavidad abdominal del aire sin ningún tipo de problema, y dejarlo ingresado con antibiótico al paciente. Esto realmente nos da bastante tranquilidad a la hora de hacer cualquier tipo de resección, y es la infiltración, crear un buen abón. Mientras más se cree el abón, menos complicaciones podemos tener en cuanto a las perforaciones especialmente. ¿Qué yo quiero que se lleven para la casa? Los errores de la polipectomía, nosotros tenemos que comenzar a eliminarlo desde el primer momento que hablamos con el paciente. Tenemos que conocer al paciente, tenemos que conocer nuestra área de confort, tenemos que estar preparados, tenemos que tener la experiencia en polipectomía difícil, tenemos que familiarizarnos con los equipos, especialmente con el colonoscopio y con la sonda de electrocauterio. Tenemos que tener una buena comunicación, porque ya en el día de hoy tenemos equipos o personas que no asisten, que solamente mirando ellos ya saben qué equipo nos van a pasar. Y quiero comentarle y dejarle que no porque nosotros podamos hacer los procedimientos lo tenemos que realizar. Cuanto menos sea la indicación de un estudio y le hacemos ese procedimiento a un paciente, mayor será la tasa de complicaciones. Muchas gracias.